Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a preparar tenders de pollo. Es una receta fácil de hacer, deliciosa y a pesar de que vamos a usar poco aceite, quedan crujientes. Así es que esta receta les va a encantar. Empezamos. Para nuestras tenders de pollo necesitamos 500 gramos de pechuga de pollo en tiras, 2 tazas de leche, 4 cucharadas de salsa embotellada, 3 tazas de hojuelas de maíz sin endulzar previamente molidas, pimienta, media cucharadita de cebolla en polvo, una cucharadita de orégano seco, media cucharadita de sal fina, media cucharadita de ajo en polvo, un cuarto de cucharadita de comino en polvo. También necesitamos una charola con papel encerado y aceite en aerosol. Lo primero que vamos a hacer es encender el horno a 220 grados centígrados. A continuación, vamos a vaciar la leche al pollo. Esta es una receta muy sabrosa y rápida de hacer, por eso es que estamos encendiendo el horno desde ahorita. Las vamos a dejar aquí de 3 a 5 minutos, mientras vamos a mezclar los demás ingredientes. En un recipiente que tenga tapa ponemos los polvos, agregamos el ajo, la sal, el comino, la cebolla y el orégano. Tapamos y movemos para mezclar. Después de que hayan pasado 3 o 5 minutos, escurrimos las tiras de pollo. Le vamos a poner pimienta, la salsa embotellada y la mezcla de polvos. Ahora sí a revolver muy bien. Esta salsa, aunque parece que pica, no va a picar en lo absoluto, simplemente le va a dar mucho sabor a las tiras de pollo. A continuación lo que vamos a hacer es tomar cada tira de pollo y la vamos a pasar sobre las hojuelas de maíz. Hacemos lo mismo con todas. Lo que les recomiendo es que las tiras de pollo sean de un tamaño muy similar para que el tiempo de cocción sea el mismo. Ya que terminamos de empanizarlas con las hojuelas de maíz, vamos a poner aceite en aerosol. Ahora las llevamos al horno a una temperatura de 220 grados centígrados de 20 a 25 minutos y regresamos en 12 minutos. Después de 12 minutos las sacamos del horno, les vamos a dar la vuelta y les vamos a poner más aceite en aerosol. Las regresamos al horno de 10 a 12 minutos más. Y así de doraditas han quedado nuestras tenders de pollo. Esta receta es ideal para el picoteo, el antojo o una botanita. O también como plato fuerte acompañado de una deliciosa ensalada. Amigos, así es como hemos llegado al final de nuestro video. Espero que lo hayan disfrutado. Si es así, los invito a que me regalen un like, a que se suscriban y recuerden compartirla en sus redes sociales. Ojalá que hagan esta receta, que le tomen foto, me etiqueten en Instagram y nos estamos viendo muy pronto en una nueva receta. Bye.